Hola, hola, mi gente guapa y apasionada por el mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla. Sean bienvenidos a su canal favorito donde les traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de todo lo que sucede en el universo de las series y telenovelas turcas. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un banquete de emociones para todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han leído bien. Hoy vamos a hablar de ese reencuentro que ha hecho temblar las redes sociales, ese momento que muchos de ustedes estaban esperando con ansias del reencuentro entre Kerem y Hande. Y no solo eso, sino que también tenemos una sorpresa de Anne Lilter que les va a dejar con la boca abierta. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque este vídeo viene cargado de información, especulaciones y mucha emoción. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y, por supuesto, a dejarnos un like y un comentario al final del vídeo. Su feedback es muy valioso para nosotros. Vamos a por ello. Que comience el show. Prepárense porque esto se pone bueno. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, ha sido objeto de fascinación para miles de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable, su romance traspasó las fronteras de la ficción y se convirtió en una realidad que enamoró a todos. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son color de rosa y, lamentablemente, su relación llegó a su fin. Sin embargo, el cariño y la admiración mutua entre ellos nunca desaparecieron por completo. Hemos visto pequeños gestos, comentarios sutiles y mensajes indirectos que han alimentado la esperanza de muchos fans de que algún día, quizás, podrían volver a estar juntos. Y ahora, después de un tiempo considerable separados, el destino ha querido que sus caminos se crucen nuevamente. ¿Dónde y cómo fue este reencuentro? Pues bien, la información que tenemos es que el encuentro se produjo en un evento benéfico organizado por una importante fundación en Turquía, la Fundación para la Infancia Estrella Brillante, nombre ficticio, por supuesto. Esta fundación, conocida por su labor en la defensa de los derechos de los niños y el apoyo a familias vulnerables, convocó a una gala de recaudación de fondos que reunió a lo más selecto de la sociedad turca, empresarios, políticos, artistas y, por supuesto, las figuras más destacadas del mundo del espectáculo. Ambos, Kerem y Hande, son figuras públicas comprometidas con diversas causas sociales y no dudaron en prestar su imagen para apoyar esta noble iniciativa. Imaginen la escena. Un evento lleno de celebridades, flashes de las cámaras, periodistas ávidos de noticias, y allí estaban ellos, Kerem y Hande, compartiendo el mismo espacio. La gala se celebró en el lujoso Hotel Ziragan Palace Kempinski, Estambul, un lugar emblemático a orillas del Bósforo que sin duda añadió un toque de glamour y sofisticación al evento. La alfombra roja fue un desfile de elegancia y estilo, con cada celebridad luciendo sus mejores galas y posando para los fotógrafos. La expectación era máxima, no solo por la causa benéfica en sí, sino también por la posibilidad de que se produjera el esperado reencuentro entre Kerem y Hande. Las primeras imágenes que circularon en las redes sociales mostraban a Kerem y Hande a cierta distancia, cada uno interactuando con otras personas. Kerem, impecable con un traje oscuro de corte clásico, charlaba animadamente con el director de la fundación y con algunos empresarios. Hande, deslumbrante con un vestido largo de color esmeralda, respondía a las preguntas de los periodistas y se hacía fotos con algunos fans afortunados. Pero la tensión en el aire era palpable. Se notaba que ambos eran conscientes de la presencia del otro y que, inevitablemente, el momento del reencuentro se acercaba. Y ese momento, señoras y señores, llegó. Según testigos presenciales, el reencuentro fue muy cordial y respetuoso. Se saludaron con un abrazo y una sonrisa, intercambiaron algunas palabras y se mostraron genuinamente contentos de verse. No hubo drama, ni tensiones evidentes, sino más bien un ambiente de camaradería y buenos recuerdos. Se pudo ver a Kerem inclinándose ligeramente hacia Hande mientras le hablaba, gesto que muchos interpretaron como un signo de respeto y cercanía. Hande, por su parte, sonreía abiertamente mientras escuchaba a Kerem, demostrando que se sentía cómoda y relajada en su presencia. El encuentro duró apenas unos minutos, pero fueron suficientes para captar la atención de todos los presentes y para generar un sinfín de comentarios en las redes sociales. Los fans de Kerem y Hande, que habían estado esperando este momento durante mucho tiempo, no tardaron en inundar las redes con mensajes de alegría, esperanza y emoción. El hashtag #KeremHande Reunited se convirtió rápidamente en trending topic mundial y los fans compartieron fotos y vídeos del encuentro, analizando cada detalle y buscando pistas sobre el futuro de su relación. Pero ojo, aquí es donde la cosa se pone interesante.
Porque aunque el reencuentro fue cordial, las miradas, los gestos y las sonrisas cómplices que intercambiaron Kerem y Ande no pasaron desapercibidas para los más observadores. Algunos incluso se atreven a decir que vieron un brillo especial en sus ojos, una chispa que podría indicar que aún hay sentimientos latentes entre ellos. Un camarógrafo que se encontraba cerca del lugar del encuentro logró captar un vídeo en el que se ve a Kerem y Ande riendo juntos, mientras él le contaba una anécdota. La risa de Ande era contagiosa y su mirada se cruzó con la de Kerem en varias ocasiones, creando una atmósfera de complicidad y cercanía. Claro, estos son solo especulaciones, interpretaciones subjetivas basadas en la observación de sus interacciones. Pero, ¿quién puede negar que la química entre Kerem y Ande es algo único e innegable? Su conexión en pantalla era tan fuerte que resulta difícil creer que haya desaparecido por completo. La manera en que se miraban, la forma en que se tocaban, la naturalidad con la que interactuaban, todo ello apuntaba a una conexión profunda y genuina que trascendía la mera amistad. Y aunque su relación haya terminado, es posible que esa conexión siga existiendo, aunque sea de forma latente. Y ahora pasemos a la sorpresa de Ann Lilter. ¿Quién es Ann Lilter? Pues bien, para aquellos que no lo sepan, Al es un reconocido actor y presentador turco que también formó parte del elenco de Senkalkam. Interpretó a Engin Sezgin, uno de los mejores amigos de Serkan Bolat, Kerem Bürsin, y se convirtió en un personaje muy querido por el público. Su personaje aportaba un toque de humor y ligereza a la serie y su amistad con Serkan era uno de los pilares de la trama. Al siempre ha mantenido una excelente relación tanto con Kerem como con Ande y ha sido un testigo privilegiado de su historia de amor. De hecho, se sabe que Al fue uno de los confidentes de Kerem durante su relación con Ande y que le brindó su apoyo y consejo en los momentos más difíciles. Y ahora Al ha decidido romper el silencio y revelar algunos detalles inéditos sobre la relación entre Kerem y Ande durante el rodaje de la serie. En una reciente entrevista concedida al popular programa de televisión, Magazine de nombre ficticio, por supuesto, Al confesó que la química entre Kerem y Ande era evidente desde el primer momento. Desde que se conocieron, se notaba que había algo especial entre ellos, dijo Al. Se entendían con la mirada, se complementaban a la perfección y se divertían mucho juntos. Era un placer trabajar con ellos porque creaban un ambiente muy positivo en el set. Al también reveló que Kerem y Ande pasaban mucho tiempo juntos fuera del set de rodaje, saliendo a cenar, paseando por Estambul y conociendo la ciudad. Se les veía muy enamorados y felices, añadió Al. Pero lo más sorprendente de las declaraciones de Al es que él cree que Kerem y Ande todavía se quieren. Yo los conozco bien a ambos y puedo asegurarles que el cariño entre ellos no ha desaparecido, afirmó Al. Quizás ahora estén en un momento diferente de sus vidas, pero creo que siempre tendrán un lugar especial en el corazón del otro. Al explicó que a pesar de su ruptura, Kerem y Ande siguen manteniendo el contacto y que se hablan de vez en cuando. No creo que su relación haya terminado por completo, dijo Al. Creo que todavía hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos. Estas declaraciones de Al han generado un gran revuelo en las redes sociales y han reavivado las esperanzas de los fans de que Kerem y Ande puedan reconciliarse algún día. Por supuesto, estos son solo palabras y el futuro es incierto. Pero el hecho de que alguien cercano a ellos como Ann Lilter crea en su amor, sin duda, es un motivo para soñar. Los fans han interpretado las palabras de Al como una señal de que todavía hay esperanza y han inundado las redes con mensajes de apoyo y ánimo para Kerem y Ande. Ahora bien, más allá de las especulaciones y los rumores, es importante recordar que Kerem y Ande son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Ya sea que decidan volver a estar juntos o no, lo importante es que sean felices y que encuentren la paz y la armonía en sus vidas. Su felicidad debe ser lo primordial y no la presión de los fans o las expectativas del público. Y por supuesto, como fans debemos respetar sus decisiones y apoyar sus proyectos profesionales. Tanto Kerem como Ande son dos actores talentosos y versátiles que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Así que en lugar de centrarnos en su vida personal, deberíamos enfocarnos en apreciar su trabajo y en disfrutar de sus actuaciones. Su talento es innegable y merecen todo el reconocimiento y apoyo por su dedicación y esfuerzo. De hecho, ambos están trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. Kerem está protagonizando una serie de acción que se está grabando en Estados Unidos y que ya ha generado mucha expectativa. La serie, titulada The Last Defender, nombre ficticio por supuesto, cuenta la historia de un exagente de la CIA que lucha contra el terrorismo internacional. Kerem interpreta al protagonista de la serie y ha tenido que someterse a un intenso entrenamiento físico para poder realizar las escenas de acción. Ande, por su parte, está preparando una nueva serie para una plataforma de streaming que promete ser un éxito rotundo. La serie, titulada The Secret Garden, nombre ficticio por supuesto, es un drama romántico que cuenta la historia de una joven que descubre un secreto familiar que cambiará su vida para siempre.
Hande interpreta al personaje principal de la serie y ha expresado su entusiasmo por este nuevo proyecto. Así que mientras esperamos a que se estrenen sus nuevos proyectos, podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores y recordar los momentos mágicos que nos regalaron en Senkalcam. Y por supuesto podemos seguir soñando con la posibilidad de que algún día, quizás, Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Revivir los momentos de Senkalcam nos recuerda la magia que compartieron y la química inigualable que los unía. Pero volviendo al tema del reencuentro, es importante destacar que este tipo de encuentros entre exparejas son comunes en el mundo del espectáculo. Los eventos benéficos, las alfombras rojas y las fiestas suelen ser escenarios donde las celebridades se cruzan y tienen la oportunidad de interactuar. Y aunque a veces estos encuentros pueden ser incómodos o tensos, en la mayoría de los casos se producen de manera cordial y respetuosa. La madurez y profesionalismo suelen ser la tónica general en estos encuentros, demostrando que es posible mantener una buena relación a pesar de las diferencias. Lo que hace especial este reencuentro entre Kerem y Hande es la historia de amor que compartieron y el impacto que tuvieron en sus fans. Su relación fue tan intensa y apasionada que es difícil olvidar. Y aunque hayan pasado por momentos difíciles, el cariño y la admiración mutua que se profesan siguen siendo evidentes. Su historia de amor se convirtió en un ejemplo para muchos fans, quienes los veían como una pareja perfecta y admiraban su conexión. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? Pues bien, nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Kerem y Hande seguirán siendo dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco y que sus fans seguirán apoyándolos incondicionalmente. Su talento y carisma los han convertido en referentes para muchos jóvenes y su influencia en la cultura turca es innegable. Y, quién sabe, quizás el destino tenga preparado algo especial para ellos. Quizás este reencuentro sea el inicio de una nueva etapa en su relación. O quizás simplemente sea un capítulo más en su historia. Solo el tiempo lo dirá. La vida da muchas vueltas y el destino a veces nos sorprende con caminos inesperados. Mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de su talento, admirando su belleza y soñando con su felicidad. Y por supuesto seguiremos trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de todo lo que sucede en el universo de las series y telenovelas turcas. Nuestro compromiso es mantenerlos informados y entretenidos, ofreciéndoles contenido de calidad y análisis profundo sobre sus actores y series favoritas. Y hablando de series y telenovelas turcas, ¿cuál es su favorita? Déjenme saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus gustos. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejármela también. Su feedback es muy importante para mí. Queremos saber qué tipo de contenido les gustaría ver en el canal y qué temas les interesan más. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para los amantes del mundo del espectáculo turco. Así que siéntanse libres de participar, comentar, compartir y suscribirse. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Juntos podemos construir una comunidad apasionada por las series y telenovelas turcas. Y para terminar, quiero recordarles una frase que me encanta y que creo que se aplica perfectamente a la situación de Kerem y Hande: el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Así que mantengamos la esperanza y sigamos soñando con un futuro feliz para ellos. El amor puede tomar muchas formas y a veces se transforma en amistad, respeto y admiración. En resumen, hemos hablado del épico reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en un evento benéfico, un momento que ha hecho vibrar a todos sus fans. Analizamos las declaraciones de Anne Lilter, quien asegura que el cariño entre ellos sigue vivo, y reflexionamos sobre el futuro de su relación. Recordamos la magia que compartieron en Senkalcam y su impacto en el mundo del espectáculo turco. Exploramos sus nuevos proyectos profesionales y reafirmamos nuestro compromiso de apoyarlos en sus carreras. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Espero que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo disfruté creándolo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a ofrecerles contenido de calidad. Ahora quiero saber sus opiniones. ¿Qué les pareció el reencuentro entre Kerem y Hande? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Anne Lilter? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y responderles. Queremos saber qué piensan ustedes sobre este tema y cómo ven el futuro de Kerem y Hande. Y para finalizar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Denle like, compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Que tengan un día maravilloso.
Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Adiós.